Soy Paola Uquilla y bienvenidos a un nuevo capítulo de Food Talks, donde cada semana exploramos más allá del plato para ver el impacto de lo que comemos. Y esta semana le tenemos invitado a Samuel. Qué gusto, Samuel Ortega. Qué gusto tenerte aquí, Samuel. La verdad es la primera vez que nos conocemos también en persona. He visto mucho tu trabajo, aprecio mucho lo que haces por tu cultura, por tus raíces. Entonces, qué gusto. Espero que podamos tener una práctica súper amena. Yo encantadísimo. Como te comentaba tras cámaras, te decía que los podcasts me encantan, porque quizás se puede profundizar un poquito más, en este caso en los temas que vas a tratar, ¿no? Y se puede conocer más a profundidad a las personas, ¿no? Que a veces, muchas de las veces no nos tomamos interés de conocer a esa persona y no sabemos cómo fue el proceso Para llegar a donde está. Ajá. Sí, bueno, hoy del tema es transformando sabores y raíces. La verdad a mí me parece muy interesante el tema de tus raíces, pero antes de eso también quiero darle contexto un poco a la persona que no te conocen, de cómo nace tu amor por la cocina, cuál es como tu historia atrás. Bueno, lo mío es curioso. Podemos decir que la primera parte, la cocina se involucra en mí, de mi niñez, ¿no? Con mi mamá, que comemos todos los días, ¿no? Y me encanta los sabores, me encanta el queso, me encanta la papa. Y te digo eso porque yo cuando era niño me encantaba comer puré de papa con queso, con quesillo nuestro de Saraguro. Y yo le he pensado varias veces, digo, quizá ahí empieza este tema gastronómico, ¿no? Pero nunca me he vinculado a la gastronomía porque primeramente en mi niñez, quizá todavía en mi localidad o en Ecuador no se entendía el tema Tú gastronómico, naciste en en Saraguro. Saraguro. Ya, Entonces el tema de gastronomía quizá no existía en su vocabulario todavía, pero sí hacíamos acto de comer, ¿no? claro. En el 98 viaja mi papá a España, somos migrantes. Y en el 2000 viajamos yo y mi mamá y mi hermano. ¿Por la crisis de la dolarización tuvo algo que ver? ¿La crisis Mm, del país? Parte sí, pero más fue por el tema de mis padres. Mis padres decidieron que nosotros, somos 5 hermanos, ¿no? Y ellos decidieron Okay. que ellos querían que nos formemos. O sea, que cada uno tengamos una profesión o un trabajo, no un trabajo, una profesión, o nos formemos en algo, ¿no? Eso hizo que mi hermana, toda la mayor, en el 98, 99, sale a Francia. Y mi siguiente hermana, Carmen, decide estudiar medicina. Y mis papás no podían costear eso. Entonces mi papá decide emigrar para poder, en este caso, solventar esa parte económica. Y ahí empieza todo. Empieza todo porque nosotros en el 2000 con mi mamá viajamos a España y en España caemos en la Costa Brava, en el Mediterráneo. Y Okay. eso hace que nosotros nos vinculemos con el turismo. Ya, bueno, pasan los primeros años allá. Yo a los 15 años dejo de estudiar, dejo el colegio. Ya. Y ¿Por ahí, necesidad o por no, porque decisión? yo tuve problemas siempre desde niño en el tema de educación. Ya, ok. Primero, bueno, yo hasta ese entonces yo no sabía que tenía un problema de dislexia. Ah, ok. Ya, entonces eso hacía que, por ejemplo, desde niño para mí era muy complicado Claro. aprender al mismo ritmo que mis compañeros, ¿no? Y eso quizá me frustraba o había un problema que no me acababa de gustar ir a la escuela, ¿no? Pero cuando llego a España, como que la metodología es diferente. Por ejemplo, los primeros años de colegio se me iban bien, la verdad. Pero luego otra vez entro en ese malestar de que no me gustaba el colegio y acabo dejando el colegio. Acabo dejando el colegio y cuando ya me involucro ya directamente en el tema gastronómico, podríamos decir, ¿no? Porque mi papá me dice, bueno, si no estudias, pues Trabaja. tienes que trabajar. Claro. Y O sea, si justo, no vas a estudiar, a trabajar. y Sí. unos meses antes de dejar el colegio, yo había estado ya como que viendo qué podía hacer o dónde podía trabajar. Ya. Y justo donde vivíamos se llama Serra de Daró, cerquita de un pueblo que se llama La Bisbal, en España. Hay un restaurante que se llama Más Pastor. Y estaba de camino a casa. Entonces yo todos los días pasaba por ahí y miraba, ¿no? Y hasta que un día vi un letrero que ponía se busca meseros o se busca camarero allá. Y pues como yo estaba ya en ese pensamiento de dejar el colegio, me fui a preguntar para trabajar los fines de semana. Y el inconveniente fue que cuando yo llegué a pedir trabajo ya directamente, dije a mi papá, quiero pedir trabajo. Dice, pues Vaya. vaya. Y fui y llego allá, pues digo, mira, viene por la noche de trabajo, quisiera trabajar los fines de semana. Ah, sí, muy bien, dice, ¿tienes experiencia? Digo, no tengo experiencia. ¿De dónde es? Bueno, tal, explicamos todo. Dice, bueno, ¿y qué con el pelo?
Tu trenza. ¿Qué hacemos con el pelo? Me dice, o sea, esa pregunta que me hace al fin y al cabo de la conversa, ¿no? Yo no entendía la pregunta, ¿no? Me Claro. dice, o sea, Tú cuando llegaste a España, o sea, tu papá tiene la trenza también. sí, sí, o sea, La todos somos- identidad. ajá, entonces, Ya. pero eso era algo chocante para mí porque eso era algo que me marcó para siempre, ¿no? Claro. Porque me preguntó, esta persona me pregunta, dice, bueno, ¿y qué hacemos con tu pelo? Dije, no sé. Claro. Y, o sea, eso, ahí acabó la pregunta, ahí acabó la entrevista y me dijo, Pero, bueno, o sea, pero esto a ti te chocó en el hecho de que No- es parte no. de tu identidad, o sea, no entendía la pregunta, no entendí nunca la pregunta a Claro. ese momento. Entonces, bueno, me dijo, ya te llamaré. Y ahí quedó, ¿no? Con muchos trabajos, ¿no? Ya te llamo. ya te llamo, ya te aviso. Entonces llegué a casa y le conté a mi papá, pues dije, mira, me dijo eso Me preguntó por mi cabello. por mi cabello. Entonces, claro, dijo, o sea, él como que me hizo entender. ¿Qué te dijo tu papá? O sea, me acuerdo que me explicó qué me quería decir, ¿no? Ah, ya. Entonces, entendí que me preguntaba de que no podía trabajar con pelo largo de mesero. Es que había un problema con mi pelo. Ah, bueno, dije, pues me lo corto. Entonces cogí, me fui a la peluquería y me corté el pelo. Ok, O sea, entendí que tampoco, yo le busqué la lógica, dije, bueno, el pelo crece. Mi identidad no se va por cortarme el pelo. ok. La siguiente semana, Bueno, eso es algo, bueno, yo creo que en cierto punto un poco debatible, ¿no? Porque puede haber estas personas que dicen, no, pero es parte de tu identidad, no tienes por qué. Pero como tú dices, ¿no? La identidad está dentro de ti, o sea, Claro. cómo te criaron a ti, así de es. las raíces que tú... Los valores que uno coge, ¿no? Y lo Exacto. que tiene, como visiona o como ve, ¿no? En este caso, ¿no? Yo entendí rápido eso, ¿no? Y eso me dio también una fortaleza de decir, bueno, si yo quiero algo, tengo que sacrificar algunas cosas también, ¿no? O sea, no Claro. todo puede ser bonito en la vida, ¿no? Y bueno, pues yo me corté el pelo, uno por el trabajo y otro también por experimentar qué pasaba, ¿no? Claro. Ya, entonces me O sea, corté. esa fue la primera vez que tuviste el cabello corto. Sí, ¿A sí. qué edad? 15 años. A los 15 años. A los 15 Wow. años y quería trabajar. Y bueno, te cuento esto porque quizá ese fue el inicio, ¿no? De todo esto, ¿no? Porque si no hubiera cortado el pelo, lo que tú me decías, ¿no? Si hubiera tenido otra visión de la vida, otra forma de pensar de mi cultura, yo no hubiera cortado el pelo y nunca había entrado a trabajar en un restaurante, quizá me hubiera trabajado en otra cosa, ¿no? Claro, Entonces, o sea, y por ejemplo, si no hubieras sido chef, bueno, no te hubiera interesado el tema de la cocina, ¿qué crees que hubiera sido? ¿Qué más bueno, te o llamaba sea, la atención? si vamos a justo ese momento, no era interés. Claro. O sea, no conocía nada del tema gastronómico, nada del tema de restauración. Era como que simplemente porque yo quería trabajar. Ah, O sea, ya. no había un gusto, no, no es que yo quiero ser chef o yo quiero... Claro. No, o sea, simplemente era mis ganas de trabajar. Y era la oportunidad que se me dio, así, por casualidad de la vida. La siguiente semana me llamaron, me dijeron, necesitamos que vengas a trabajar. ¿Estás dispuesto? Sí, dije, me preguntaron otra vez, ¿y el pelo? Ya te cortaste Dije, el no hay cabello. problema, ya estoy sin pelo. Ya me Y ahí- rapé. Sí, me rapé. ¿Te rapaste? Ok, o sea, extremo, extremo. Sí, entonces, eso. entonces, ahí empezó todo. Ahí empezó todo porque yo empecé a entender todo el tema de la restauración. Yo empecé de mesero, ¿no? Y conocí a muy buenas personas. Las personas se llaman Luis Cruañas y Paquita Rasclosa. Son mis Ya. primeros jefes y mis primeros motivadores en el tema gastronómico. O sea, por ellos, quizás estamos ahora acá. Entonces, ahí trabajé mucho tiempo. Trabajé unos 3 Claro, años. bueno, se sabe que trabajaste ahí, pero de ahí se sabe que también llegaste a tener como grandes mentores como Adrián Ferrá y Joan Roca. O sea, ¿cómo llegas ahí y qué tal fue tu experiencia? Ya, yo me introduzco en el tema de restaurantes, en este restaurante que te acabo de contar. Dejé el colegio, mi papá me dice, bueno, tienes que trabajar. Y empecé a trabajar y me di cuenta que tampoco me gustaba trabajar. Ya. Entonces, chita, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo de mi vida. Para no trabajar, Ok. ¿ya? Voy a volver a estudiar. Voy a estudiar, esta es la decisión que Ok. tomas, ¿no? Es porque dices, bueno, pues estudio y como que no trabajas, ¿no? Entonces, Ok. empecé a buscar otras alternativas de estudio y por cuestiones de la vida, mi hermana, que es menor que mí, Mariana, que también fue sommelier del Bulli en el 2011, Ok. ella es 2 años menor que yo, le hacen una salida del colegio y le llevan a conocer la escuela de hostelería de Girona. Y me trae información. Y me enseña, mira, fuimos allá, están los chefs, ¿quién son? Yo tenía contacto ya con el restaurante y dije, bueno, ese es Ahí quiero ir. ahí quiero ir, pero por escapar, para no trabajar, no porque conocía o ya me gustaba, ¿no? Claro. O sea, todo, o sea, como que tus decisiones eran como, no quiero hacer esto, voy a hacer esto Ajá. para no hacer Sí, esto. sí. O sea, no Ok. tenía muy claro qué quería hacer yo. Claro. Y entra a estudiar cocina
Y me encontré con muy buenas personas, muy buenos profesores, muy buenos mentores, como decías tú. Yo tuve la oportunidad de tener como tutor a Salvador Burgués y a Joan Roca. Salvador es el que escribieron el libro conjuntamente con Joan Roca, del Sella de Can Roca. Él era mi profesor y mi tutor. Joan Roca fue mi profesor. Jordi Puigverde es uno de los mejores pasteleros de España ahora, fue mi profesor, mi profesor. Y así, después de muchos años que me di cuenta, ¿no? Ese tiempo no me daba cuenta de nada que Claro, o pasaba. sea, tú no sabías con quién ¿Quién estabas eran? estudiando. Bueno, y Entonces, lo que han llegado a ser, ¿no? En el mundo claro, actual de la claro. gastronomía. Entonces yo llegué allí a estudiar, a pasar el tiempo, o sea, a Ya, intentar ver qué hacer, ¿no? Y poquito a poco esas personas me van introduciendo, me van motivando a introducirme más y a conocer más el tema gastronómico y sobre todo a entender qué significa ser cocinero, ¿no? O sea, ellos me iban formando, ellos me iban, como que me iban moldeando, ¿no? Y me dieron la oportunidad de aprender muchísimo porque me invitaban a siempre a eventos, a trabajar. Me acuerdo que ellos me invitaban a la formación que les daban a ellos, que ellos eran docentes. Ellos me invitaban, y yo no sé por qué. Me invitaban a que recibiera clases con ellos. claro. Y me acuerdo en ese tiempo que yo estudiaba, pues empezaba el tema del movimiento por ejemplo, de los brotes. Ya. O sea, yo tenía contacto ya con esa formación de gente que estaba empezando en esa tendencia y era súper motivador para mí pues, empezar a conocer todo ese tema. Claro, o sea, era un tema de, estamos hablando de mucho de tendencias ahora, pero obviamente tú me cuentas esto de cómo fue tu trayectoria en el colegio y de ahí, bueno, que querías trabajar, pero se sabe que la exigencia en estas cocinas es muy alta, o sea, Claro. ellos me imagino que el tema de la disciplina fue algo de uno de los Sí. mejores Yo por aprendizajes que eso te decía, pudiste sí, tener de ellos. por eso te decía yo, sí, realmente yo no sé qué ellos vieron en mí, porque te cuento, fueron muy buenas personas. ¿A dónde voy con esto? De que como yo vivía, me desligué de mis papás, tenía que ir a estudiar como si te diría, como que Cuenca, si viniera de Saraguri a Cuenca, ¿no? Son unas 45 minutos, una hora, pero en línea recta, son distancias largas, pero en línea recta, ¿no? Pero yo estaba viviendo solo y necesitaba trabajar, Claro, necesitaba generar para mis extras, ¿no? Y le pido a Salvador, ¿no? Ayúdame a buscar un trabajo, porque necesito trabajar las tardes, fines de semana, porque necesito generar algo, mantenerme. claro. Y me dice, sí, bueno, claro. Dice, vente el jueves en la tarde, a las 3 de la tarde, y te llevo a un lugar para que trabajes. Casualidad de la vida, que era el sello de Can Roca, que yo no me enteré después, me enteré que era el sello de Can Roca. Yo empecé a trabajar en cocina, podemos llamar Profesional. profesional, en el sello de Can Roca. Ya, empecé en el catering. Pero, o sea, o sea, por eso digo, son casualidades, es mucha suerte, y es de encontrarte gente, la gente apropiada, ¿no? En el camino, En claro. el camino. Y sabemos que, bueno, como te decía, la exigencia es bastante Claro. fuerte. ¿Y tú tienes alguna anécdota, o sea, como de esto? O sea, como que tú digas, Justamente, esto me pasó y que... justamente cuando me lleva ese día, yo esperaba y no venía el señor. Eran 5 de la tarde y a las tipo 5:30 llega a Salvador y me dice, pues vamos. Y yo como que pensaba, ya no venía, ¿no? Y me lleva al sello de Carroca y me empecé a trabajar en el catering. Y lo que hablamos de exigencia, ¿no? Yo llegué allá, me dice, bueno, ¿sabes cocinar o sabes esto? Digo, bueno, sí, sí sé. Me llevaba 2 meses en clases de cocina, ¿no? Sí sé, sí sé. Yo había trabajado en restaurantes, pero o sea, Claro. no voy a decir no tampoco, ¿no? Sí, obvio. Dice, ¿cuándo quieres empezar? Digo, ahora no tengo uniforme, pero mañana sí. Ya. Entonces dice, bueno, mañana aquí a las 2 de la tarde. Empecé a las 2 de la tarde y de llegada, ¿eh? Bueno, señor, ahí tienes cebolla, en la cámara de refrigeración tienes cebolla, te coges esa cebolla y juliana. Digo, bueno, pues no hay problema. Está bien. Sí, sí puedo cortar. Sí puedo cortar Claro, cebolla. pero Eso la sí cosa- aprendí. Pero era un catering, ¿no? Claro. No, Entonces, ¿cuántas cebollas? entonces ahí viene la cosa que yo entro en la cámara y veo ahí una pila de cajas de Saquillos cebolla. y saquillos. Ah, bueno, ya no saquillos, Cajas cajas. de cebolla. Y bueno, yo me cogí media cajita, pues, Y y ya. a cortar, ¿no? Y dije, ya está, dice. ¿Toda la cebolla? No, digo, media caja. No, dice, toda. Todas las cajas. Y era como que, toda la caja, sí, sí. Nah, todo, me pasé todo el día cortando. Cortando. Siguiente día, tomates. Lo mismo, o sea, una pila de cajas, tomate con casé. Y ahí empieza la exigencia, porque, bueno, la juliana no hay problema, pues son corte, ¿no? Pero, por ejemplo, el concasé, empecé a cortar el concasé y yo llevaba ya una caja por lo menos, y llega el jefe de cocina, se llamaba David. David llega y dice, ¿qué es eso? Dice, digo, concasé. Dice, mira, esta punta no vale, esta punta no vale, así, o sea, cuadrados perfectos, Claro. así todos. Y el resto, no, el resto separas, guardas, pero así tienes que estar todo.
Entonces, ahí empiezo a entender, o sea, las cosas tienen que ser como tienen que ser. Ya, entonces, Claro, perfecto. O sea, perfectos. Entonces, para ahí ellos, ya, perfecto. ajá, entonces era como que yo me sentí ese tiempo, después me empecé a analizar todo eso, digo, bueno, me estaban probando, ¿no? ¿Te sentiste frustrada en algún tiempo? O sea, como que Sí, cuando pasó esto de, por ejemplo, tú dices, ¿no? Desde cortar un tomate y cómo cortas un tomate y que tiene que ser el cuadrado perfecto, tú en algún momento, o sea, ¿qué pasó ahí que tú dijiste, no, tengo que seguir aquí y no te sentiste tan frustrado? O sea, no te dejaste llevar por esta frustración que sentías. hay un momento en mi vida, yo empecé a trabajar en Sede Can Roca de catering producción, pasó toda esa temporada, y en verano ya trabajas de junio, inicios de finales de mayo, inicios de junio hasta octubre, ya trabajas de recorrido, ¿no? Entonces ya me contrataron para trabajar de corrido en vacaciones, y yo empecé a trabajar en uno de los restaurantes de Sede Can Roca, se llama Cap Roche, Eventos Cap Roche. Y ahí llegó un punto que yo pensé no seguir en esto de la gastronomía, porque fue mi primer año trabajar en altísimo nivel. Y tú dijiste, no puedo. No puedo. O sea, no es mi profesión. Porque yo entraba, yo vivía, me acuerdo que yo salí de donde vivía, me volví a ver en casa porque era vacaciones, pero yo de ahí tenía 45 minutos al trabajo y de ahí tenía que irme 1 hora y media hasta el restaurante, porque O era sea, como, solo en llegar o sea, 2 2 horas. horas. Entonces, si yo empezaba a las 9, yo tenía que salir allá pues 2 horas antes. Pero la salida era a las 12, 1 de la mañana, más 2 horas, O sea, dormías, ¿qué? 4 horas. 4 horas, 5 horas, ya, de finales de mayo a mediados de octubre, ya, todos los días, sin ni un día de descanso. Y era una presión que no te puedes imaginar. O sea, el nivel de exigencia altísimo. Hacíamos un servicio a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y otro servicio a las 10:30 de la noche. O sea, 2 servicios de la tarde-noche. El primer servicio 140, 120, segundo servicio unos 80, 90. Primera vez trabajando en una cocina de ese tipo. Claro. Yo Y tengo, tú, yo, o sea, ¿y qué pasó? ¿Quién? ¿O por qué tú dijiste, no, sí quiero esto? O sea, como primero, que no te dejaste llevar por esa o sea, frustración. la frustración llegaba en el tema del horario, ¿no? O sea, yo sentía que no podía más Claro, que el cuerpo no te daba a más. mediados de temporada. Luego llegó un día que me corté, estaba sacando un servicio, me corté y justo ese día llega Joan. Justo ese día llega, normalmente no llega a esas horas de servicio, ¿no? Y ese día llega y el jefe de cocina gritándome que saque sus platos. Yo tenía que hacer una ensalada, mira, me acuerdo de todo. Una ensalada de vainitas con una emulsión de romero y bogavante que le abríamos al momento. Se llevaba unas cosas más, pero la cuestión era que tienes que cortar las vainitas en juliana bien finita y abrir el bogavante al momento. Iba con una mantequilla, no sé qué. Y al cortar la juliana de vainitas me corté a media uña. Y ese momento que me estaba con la uña que no te puedes tocar, Claro. queriendo salvar ese tiempo que perdí, llega Joan y los gritos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué has hecho toda la mañana? O sea, Claro. ahí me miraba ahí, ¿eh? Y yo solo sentía que me caían lágrimas Llorando. de dolor Claro. y de lo que me estaba diciendo, pues. Y de la presión, ¿no? Claro, yo O sentía sea, así como... colapsaste así claro, ya. no sé, Sí. no sé si alguna vez te ha pasado ese vacío. No, ese yo soy vacío bien así. llorona. Pero dentro de Yo un soy bien vacío llorona. que no escuchas nada, o sea, como Sí. que yo sentía así, y era como, ¿qué hago, no? O salgo corriendo o sigo, ¿no? Claro. Y ya, pues Porque, nada, bueno, hay gente que en ese momento dice, aquí, ya, ahí me acabó, cansé. sí. Ahí se Entonces quedó. yo cogí ese día, saqué el servicio como pude y regresé a casa. Y en la mañana, justo mi papá llévame porque ya iba tarde. O sea, ya era Claro. todo ese, más que cansancio físico, era cansancio psicológico de ese día, Emocional. ajá, del día anterior. Dije, ya, me decidió llevar. Y dije, mira, papá, no, ya no sigo. Ya no Eso puedo más. eso no es para mí, ¿no? O sea, creo que no valgo para eso. Y, o sea, yo he tenido ese problema, ¿no? De que no he acabado de encontrar Lo que querías claro, en tu vida. te cuento que mis dos hermanas, tengo una hermana que es arquitecta, otra hermana que es pediatra, luego voy yo, tengo otra hermana que es sommelier, y mi otra hermana es diseñador gráfico. Entonces yo soy el único que no tengo ni titulación ni profesión. Claro. Yo soy cocinero. Cocinero. Entonces yo tenía como que ese inconsciente de que como que no acababa de hacer lo que tenía que hacer. Y dije, papá, no, aquí acabo, no voy. Y me dice, papá, a ver, dice Samuel, dice, tú tienes un compromiso, dice, de junio a mediados de octubre. Compromiso con ellos. Tú acabas en octubre y decides hacer lo que tú quieras. Pero tú acaba. cumples hasta octubre. De ahí, lo que sea. Digo, bueno, pues. Ya, pues. Fui a trabajar toda esa noche, un servicio también durísimo, y acabé también reventado. Dice que te sigues cuestionando eso, ¿no?
y uno de los profesores que yo tenía en época de escolar, ¿no? Se llama Raúl. Raúl, nos sentamos ahí, tomamos una cerveza y me dice, Samuel, dice, esta temporada, dice que lleva como 2 o 3 años trabajando ahí, ha sido la más fuerte que hemos visto. Y dice, si tú pasas esta temporada, de aquí no habrá ninguna cocina más que te tumbe. Y yo me sentí a pensar así, decía, como puede ser casualidades de la vida o no sé, ¿no? La vida te pone a prueba a veces, ¿no? Claro, no, bueno, y que también llegan las palabras correctas en el momento correcto, claro. ¿no? Cuando tú ya te estabas cuestionando tanto el tema Ajá, de ya, o sea, no voy a ser cocinero, esto no es para mí. Pero obviamente por la presión, porque a veces creo que la gente no dimensiona la presión que hay dentro de una cocina. Y es algo que se habla mucho, o sea, de la presión que tiene un chef en un servicio grande o en estos restaurantes de tanto nivel. Es el tema psicológico es algo que también es muy importante. Hay que trabajarlo mucho. Sí, exacto. Y ahí, esas 2 palabras, tanto de mi papá y de Raúl, dieron un giro a mi psicología, a mi forma de pensar, ¿no? Ya dije, si ya pasé lo peor de aquí a... Ya no hay nada peor que esto. Y de verdad, o sea, por ejemplo, desde ahí yo no me acuerdo. O sea, nunca has vuelto a pasar esa presión y ese nivel de exigencia en tu vida. No. Y es real porque hasta ahí yo me acuerdo de momentos así como que muy, muy densos, ¿no? Claro. Que uno no quisiera, ¿no? De todos los trabajos que he tenido, todos los momentos, ¿no? Pero a partir de ahí como que todo es más bonito, ¿no? O sea, bueno, también aprendiste cómo manejar la presión, ¿no? Sí, también. Eso te enseñó a manejar la presión en un nivel fuertísimo. Sí. Bueno, ha habido varios procesos en mi vida también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo era ayudante de cocina. O sea, yo recibía órdenes, ¿no? de alguien, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo que a la siguiente temporada que yo trabajé en ese mismo restaurante, yo era ya jefe de pastelería. Claro. Entonces, ya tenías personas a tu cargo. Claro. Y empezó como esa formación también de presión, pero diferente, ¿no? ¿Hasta qué año te quedaste en España? Yo estuve hasta el 2012. Claro, el Bulli cierra en el 2011. 2011. ¿Y por qué? O sea, ¿es decisión tuya regresar o decisión de toda tu familia regresar? O sea, ya durante todo ese proceso de mi vida en España, porque yo me pasé toda la vida trabajando. Okay. Yo descansé 2 meses en 9 años que trabajé a tope. Llega un punto, en los últimos años, llega que ya no encuentro, como que podemos decir, motivación. Ya era como que estoy en un restaurante, y me faltaba algo más, ¿no? Yo fui jefe de cocina yo gané un estrella Michelin siendo jefe de cocina con 22 años, se llama Restaurant Botic, ya, okay. Y salí de ahí, me ofrecieron abrir un restaurante, ya, o sea, jefe de cocina, la plata de otros, pero yo abrí el restaurante, desde montar la cocina, la vajilla, todo, fue un reto más, ¿no? Estuve trabajando en un restaurante de lujo, de un holandés, se llama Can Christopher, pero como que no me acababa de encontrar, me faltaba algo más, ¿no? A ti, claro. Me faltaba algo más. Pero bueno, igualmente tú te fuiste full chiquito, claro, de Ecuador, ¿no? Pero sí extrañabas. Claro, a lo que voy es que llega un punto, no sé si le ha pasado a usted, pero llega un punto en que tú quieres realizar algo tuyo, ¿no? Claro, ya quiero tener algo mío. Y quieres expresarte a ti, ¿no? De lo que tú sientes, lo que tú crees que está bien. ¿Tuviste compatriotas ecuatorianos allá, en las cocinas? En el Bulli tuvimos a Pablo Pavón, que tiene un restaurante en Brasil, se llama Azueta. Okay. Él fue ecuatoriano, el único. Pero y por ser ecuatoriano y... No, el tema del cabello, ¿lo tuviste corto? Él era quiteño, entonces era del corto. Yo tuve el problema del pelo solo en el primer restaurante. Y en el Selle de Can Roja, que me dejé crecer un poco más. O sea, me volví a crecer porque cuando era ayudante no podía tener pelo largo. Claro. Porque no me dejaban y era como que un limitante, ¿no? Pero yo cuando llegué después, las últimas temporadas de Can Roca, yo tenía un poco más de experiencia y dije, pues me dejo crecer el pelo, ¿no? Claro. Entonces me hacía mi moño acá arriba, me ponía el gorro y ya está. Y ese detalle también es súper importante, justo que viene el tema, porque ahí había una época cuando el pelo largo y de los aretes y de los tatuajes, claro, que ahora está súper de moda. No me acuerdo ya el año que es, pero justo en ese año también el Jordi Roca también se dejó el pelo largo. Viendo a mí que yo tengo el pelo largo. Y empieza el movimiento de los cocineros, ¿cómo serían los cocineros? Disruptivos. Como que llamen la atención. O sea, es como de los, ¿cómo les llaman? Les llaman algo que llama la atención, algo que como que es de otro país, así. Bueno, no me sale la palabra ahorita, pero era que nosotros como trabajamos en el restaurante nos llevaban a veces de catering a servir una boda o así, y me llevaban a mí porque llevo aretes.
lleva pelo largo, y tenía otro amigo que era de ¿Los piel aretes negra. son parte de su identidad también? No, ¿O es algo mío. Eso es ya algo Mío, personal. sí. Ok. Y tenía otro amigo que era africano, era negro, y otro amigo que estaba lleno de tatuajes. Entonces, antes de eso, pues mi amigo tenía que llevarse Una manga. una manga que no se veía los tatuajes, llevamos todo esto sin aretes, el pelo largo recogido acá arriba. Y nos dicen, bueno, vayan a hacer ese catering adelante de la gente, pero dice sin gorro. Pero sean ustedes. O sea, yo me acuerdo ese tiempo, llevaba una rasta así, y te llevaba una cresta y una rasta aquí, y eso me enrollaba aquí, ¿no? Entonces Ya. yo, chuta, bueno, pues yo me hago mi rasta acá, mi colita aquí, Y no, feliz. no me saco mis aretes, yo contento, ¿no? Mi amigo así con una chaquetilla corta, con los pelos de tatuajes. Y yo entiendo que ahí empieza ese movimiento, Ese movimiento. de los cocineros exóticos. Ah, ok. Y te das cuenta que ahora es moda o Claro, es tendencia sí. que todo lleven esto, ¿no? Entonces, es un punto importante también, es todo en ese trance, ¿no? Y a partir de ahí ya no me corté nunca más el pelo. Ya desde ahí dijiste Sí. ya. No, sí me corté más. Cuando fui al bully me corté otra vez. Pero eso fue más por comodidad. Por comodidad, Ajá, claro, por el tema del ajá. calor y todo, Sí, me sí, imagino. sí. Y de ahí regresas a Ecuador. O sea, ¿y tú regresaste a Ecuador con la idea de montarte un restaurante? ¿O por qué? Te comentaba, si yo necesitaba hacer algo más que ya no fuera a hacer cocina de otros, ¿no? O propuestas de otros. Yo buscaba ese tema. En España intenté armar un grupo de amigos para montar un restaurante, que no pudimos tampoco. Y yo regreso porque necesitaba eso, necesitaba ver otra cosa. Un año antes yo viajé por Ecuador, conocí Ecuador, un poco viendo qué pasaba turísticamente, gastronómicamente, no había nada. Analizando Ajá. la situación país. Pero se me entró las ganas de regresar y ver qué podía hacer. Si yo soy así muy lanzado, como que yo me voy y ya saldrá, ya se verano. A ver si hago, ¿no? Y regresé con esa, o sea, con la mentalidad de venir, regresar a Ecuador, sin un propósito muy claro. Pero sí, por ejemplo, mi pareja, ella estudió administración de empresas. Y un año antes me parece que hizo la tesis y nos remontamos a un restaurante virtual. Ok, como una dark kitchen, que le llamarían ahora. Eso, Ya. de un restaurante, pero desde España aquí en Ecuador. Ah, ok. Y supuestamente... ¿Y quién cocinaba? ¿Cómo lo manejaba? Nosotros, yo cocinaba y era como que un restaurante nuestro, ¿no? Ah, pero ya. era ficción, era que Ah, nos ya. imaginaba, ¿no? Y Ok. lo montamos en Quito. Hicimos así encuestas, estudio de mercado, porque yo estoy en administración de empresas, necesitábamos toda esa información, ¿no? Querían ver. Ajá, a ver cómo funciona. Y supuestamente sí daba el restaurante, entonces era como que también una indirecta, ¿no? Bueno, llegamos a Ecuador totalmente contrario de lo que habíamos visto, ¿no? O sea, llegamos a Ecuador, no había nada, te hablo de 2012. ¿Te refieres a la cultura gastronómica Claro. en el 2012? Claro, ni cultura gastronómica, ni cocineros que tengan una propuesta como que chévere, ¿no? Entonces, Claro. Pero bueno, al tú estudiar en el extranjero y vivir tantos años allá, siempre se habla mucho de que se diluye esta identidad, o sea, se puede llegar a diluir esta identidad tuya culinaria como nacional. Yo no sé si tú utilizabas en estas cocinas productos ecuatorianos, o tú crees que en realidad afectó al tema de tu identidad lo que no, aprendiste creo que o no. No, creo que no. Porque yo, mira, uno de los últimos restaurantes que trabajé que se llama La Fundición, donde te contaba que yo fui jefe de cocina, sin nadie por arriba mío, excepto los jefes, ¿no? Yo empezaba a hacer versiones de cocina ecuatoriana, entre comillas. Y hacía un ceviche de caliente, hacía una versión de encebollado, una versión de un caldo muy tradicional nuestro de Saraguro, lo hacía con rabo de toro. ¿Pero de quién aprendes tú? O sea, aprendes de tu mamá la cocina ecuatoriana. Yo empiezo a aplicar eso en relación a lo que yo me acuerdo, Claro. a la cocina de memoria, ¿no? A lo que yo había probado y intento como que representar eso, ¿no? Y de lo que voy leyendo, a lo que voy viendo, ¿no? Claro, porque eras chiquito como O sea, para... no conocía nada, ¿no? Y ya pues llegando a Ecuador, ver que no hay nada, o sea, ver que todos los restaurantes de hoteles hacen cocina italiana, francesa, española. Regresamos a Ecuador, a Saraguro, y como que ¿Pero tú tenemos que estabas hacer. decidido en regresar a Saraguro o analizaste alguna otra ciudad del No, Ecuador? porque yo iba a poner el restaurante en Quito, y en Quito Claro. no había nada. O sea, primero, uno que viene de restaurantes de alta cocina, tienes una maquinaria, tienes un personal, tienes una clientela, Tienes todos los juguetes, como dicen eso. ahí, ¿no? Y yo me iba acá y ya no viene nada, pues, o sea, ¿y cómo hago? Y los que podías conseguir te valían, pero No, hasta ahora son carísimos. hasta ahora sí, pero hace 12 años atrás era más caro todavía, Más caro. y no se encontraba. Claro. Ya, entonces era súper complicado. Eso como que me acaba desmotivando un poco. Regresamos a Saraguro, empezamos a cultivar, y ahí empieza ese tema, ¿no? De volver a reencontrarme, ¿no? Porque empezamos a separar papas, tomates,
hortalizas, todo. Pero eso viene de tu familia, o sea, Claro, ¿dónde tú aprendes mi a papá son cultivar? agricultores toda la vida y nosotros hemos sido agricultores toda la vida. Yo he Ok. trabajado desde niño en la agricultura. tierra. Ajá, pero era como que volverme a reencontrar, ¿no? Volver a dar ese valor, ¿no? Porque en España quizá trabajan todos estos restaurantes, quizás sí era técnica, era conceptualidad, era tendencias, sí, pero por ejemplo, yo llego a entender que, por ejemplo, en el momento que estamos, o que estaba, el sifón no era nada, las esferas no eran nada, los Claro. gelificantes no eran, porque no entendía nadie, nada de eso. Aquí. Aquí. Entonces Obvio. yo tenía que volverme a reencontrar y ver cómo podía, en este caso, replantearme mi vida y acá, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a sembrar, hacer una tienda de despensas, o sea, con productos de despensa, más ingredientes que yo podía cultivar. La idea era que yo iba a vender las recetas. Es decir, bueno, hacer el seco de pollo, llévese la zanahoria, esto, y Allá, el un arroz. recetario. Eso. Pero y la gente que adquiría en tu propia despensa. Ajá. Y todo, y lo que cultivaban era todo orgánico. Todo orgánico, o o sea, sea, toda la casa, digamos, como se cultivan huertas pequeñas y eso. Eso fue la idea principal. Pero después ya cuando empecé a montar la tienda, yo ya estaba haciendo la tienda ya. Mi hermana mayor, la Toa, me dice, pero ¿cuál es tu idea? ¿Qué haces? No? Digo, me le explico, ¿no? Yo emocionado. estoy poniendo la tienda. Una tienda, no sé qué, porque estoy cultivando, quiero hacer eso. Dice, pero no tiene sentido. Dice, tú has trabajado toda tu vida en restaurantes de cocinero y vas a tener una tienda. Digo, claro, digo, pues no tengo plata, pues, ¿cómo hago? Me regresé a experimentar en Ecuador. Claro. Y yo siempre digo esta frase, nosotros nos fuimos chiros y volvimos chiros. Porque Bueno, no, en dinero. En dinero. En dinero. Claro. Yo pienso que en dinero, porque en aprendizaje Claro. lo que tú viviste Es que era- no es- te lo quita Es que eso nadie. claro, eso yo no entendía porque de mi papá. O sea, mi papá, nos fuimos con mi papá allá, mi papá sacaron a la madre allá y volvieron igual. Claro, o sea, se fueron sin nada y, Y volvieron volvieron sin nada. Claro. Pero después que piensas, y no, si volvieron con mucho, ¿no? Claro, el aprendizaje. Claro, pero. O sea, bueno, más que ellos, a sus hijos. Claro, No, o sea, entonces- eso nadie les va a quitar nunca. Claro, y estábamos ahí en ese proceso de la tienda y dice, no, Chito, ya, pues, yo te pongo algo de plata y hagamos un restaurante. Restaurante en Saraguro. Claro, Digo, no, el restaurante no funciona aquí. Digo, hagamos una cafetería. Entonces empezamos con una cafetería. Ese es el proyecto inicial digamos, de todo este proyecto. Hacer una cafetería sin pensar que la gente podía llegar a comer a Saraguro, ¿no? Y sin pensar que podías proponer un concepto, una idea, ¿no? Un lineamiento de trabajo dentro de Ecuador, ¿no? Entonces, los primeros días era como que nadie entraba al restaurante. Nadie. claro. Sí, encima hicimos un restaurante súper blanco, con mesas blancas, la cocina vista. Claro, cocina abierta, ¿no? En el Abierta. 2012, Claro, o sea, que aquí nunca se veía eso. Eso no se hacía porque la cocina se intentaban esconder, pues. Claro, Y nosotros teníamos la cocina adelante. Yo le basaba más en el tema del tapeo, ya, pero en el mundo dulce, ¿no? Yo hace 12 años atrás empecé con el tema de masa madre, porque para mí era normal allá. claro. Y hacía las panes de masa madre. Y la Los gente, fermentos que claro. ahorita tanto están en Y tendencia. hacía eso y la gente llegaba y dice, pero oiga, señores, no tiene pan de hoy. Dice, está durísimo este Está pan. durísimo este pan, no sirve. Está pasado, dice. Este pan está... Claro, es que bueno, el masa madre, la corteza es súper Más fuerte. dura, la acidez. La o sea, acidez. y no, yo me planteaba, Claro, bueno, son sabores nuevos. claro. Para ellos. Para es ellos. que es eso, ¿no? A veces la gente dice este tema de, no, bueno, a nosotros nos pasa también en la panadería, ¿no? Es pan de muerto y se quedan, ¿qué es pan de muerto? Así, ¿no? Y dice, ¿qué tiene de muerto? Y yo, nada. Pero es como enseñarles y es educar este paladar. Claro. Obviamente yo pienso que el tema del masa madre es un sabor característico por el tema del fermento y de la acidez. Así Y es. también que la corteza es mucho más fuerte. Así es. Entonces, Para sí, me nosotros imagino. no estamos Claro, acostumbrados. obviamente de acostumbrado a un pan de harina blanca, dulce, Dulce. con queso adentro también, Rellenos. ¿no? Porque la mayoría de panes en Ecuador son rellenos o de Todavía. queso, de mermelada Ajá. o de jamón. Entonces, sí, debe haber sido un choque. Y en pero- Saraguro. Y en Saraguro, claro, o sea que, bueno, no sé, es chiquito. o Es sea, chiquito, es un pueblo. Es un pueblo todavía. Yo estaba como que soñando muy alto para un lugar muy pequeño. Y eso no hizo que en algún punto de tu vida tú dijiste, no voy a llevar esta propuesta a una ciudad más grande No. como Quito o Guayaquil. Eso me permitió entender lo que tenía que hacer. El quedarte, El quedarme ahí. el educar. Y el educar. Y sobre todo en proponer. Ok. Ya, entonces, después poquito a poco iban llegando extranjeros. Iban llegando extranjeros y los extranjeros empezaban a entender lo que estaba pasando ahí. Claro. La gente local no se daba cuenta, o sea, no tardó unos 5 años por lo menos en entender de que los platos ya no tienen que llevar arroz, por ejemplo. Porque yo los 3 meses que empecé con la cafetería, los 3 meses amplié 2 metros de cocina porque la gente me pedía cosas dulces, cosas saladas. Claro. Y empecé, entre comillas, a hacer un restaurante. Me acuerdo que hicimos un lomo con manzana. Un lomo con manzana y una reducción de panela. Y usted más está loco, decían.
¿cómo hacer un lomo de cerdo con manzana y reducción de panela? O sea, ¿te imaginas el plato en Saraguro? Claro. En Francia, en ¿Qué, España, qué en come, Europa. qué come la gente normalmente en Saraguro? O sea, yo vi las tortillas de tiesto, pero Claro, obviamente las hacen a la parrilla, eso me pareció claro, o sea, muy ahí interesante. la cocina tradicional, Maíz, papa, maíz, papa, arroz. carne, arroz, o sea, como se ve en todas las comunidades, ¿no? Ok, Pero no se mezcla una carne con algo dulce o con una con algo fruta, ¿no? dulce. Aquí no se mezclaba, pero en Europa, en Francia, bueno, en otras cocinas más globales sí, pero aquí en Saraguro no. Entonces era el primer plato y me acuerdo que hicimos ese plato ya cuando renovamos la cocina a los 3 meses. Y me acuerdo, tenemos un amigo que es tiene una revista, se llama Vista al Sur, de Robert Puglia. Y él viene y dice, Susamo, dice, ¿qué estás haciendo acá? Dice, ¿puedo hacer una entrevista? Me dice. Digo, claro, buenazo. Y me acuerdo que la primera entrevista de Saraguro, ¿no? De Samuel Ortega con chamuico y sale el plato de lomo de cerdo con manzana y reducción de Y panela. panela. Y panela. Entonces ahí como que uno voy moldeando y entendiendo qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer, ¿no? Esa conexión con producto local, intentar girar todo ese tema, intentar involucrar a todas las elaboraciones locales, darles un giro para que sean más comestibles, ¿no? Y ahí pues empieza un poco Con ya. una nueva propuesta más que nada, ¿no? Sí, sí, Como tú sí, sí, dices. sí, sí. Y yo pensaba que estaba solo en el mundo, ¿eh? Aquí. Aquí en Ecuador. Yo pensaba, digo, yo, bueno, estoy solo en mi pueblo, en mi mundo, y eran llegando la gente, ¿no? Y Claro, entonces, y yo vi que tú también, o sea, empezaste a cultivar ciertos productos que se estaban dejando de cultivar en claro. Ecuador para utilizar en tu restaurante. O sea, qué productos se están dejando de cultivar? Obviamente ahorita tenemos este proceso de los monocultivos, ¿no? De que todo, por ejemplo, en la parte de la costa se ha hecho el monocultivo del banano por el tema de la exportación, pero se está perdiendo también el tema de otros tipos de productos que también, obviamente, Ecuador es muy rico en tema de suelo. ¿Qué productos, por ejemplo, tú volviste a cultivar en estos huertos para utilizar en tu restaurante? Más bien no cultivamos, más bien como que le dimos el valor. O Ok, sea, hay un montón de productos en nuestras huertas en todo el Ecuador que están ahí, pero no se han dado ese valor, ¿no? No lo hemos cogido eso y llevado a la cocina, a un restaurante, ¿no? Por ejemplo, en Saraguro en sí, por ejemplo, las achoches, los mellocos, el sambo tierno, las machos, las ocas, eh, un montón de ¿y en qué dietas. las usas, por ejemplo? Bueno, eso es un proceso, Ok. porque primeramente no encontrábamos en el mercado eso. No encontrábamos cuando íbamos al mercado. Sí, es que mucha gente, por ejemplo, oca, chochas, La gente ya tenía vergüenza de lo sacar esos come. productos al mercado. O sea, se comía en casa, pero no se comercializaban porque tenía vergüenza. ¿Por? Y es un ejemplo, te voy a poner, es algo bien curioso, por ejemplo, el tema de la chicha. La chicha es un fermento, es una bebida muy nuestra, Claro. que se toma en el campo, los indígenas y los campesinos, en mingas y en las fiestas. Entonces, perdón, o sea, no me gusta distinguir entre personas, pero para que me entienda, los mestizos no podían tomar eso porque les daba vergüenza, porque era algo de campo, algo de indígenas, ¿no? Algo de pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando buscamos esos productos, la gente indígena dice, pues, si es que esos productos que la gente le da vergüenza comer, ¿por qué voy a sacar a comercializar, no? Claro. Entonces, el proceso tuvimos que hacer nosotros, de motivar a la gente que lo saque a comercializar. Los primeros años la gente nos traía al restaurante. Ya, entonces, ¿qué pasaba? Llegó un punto que todo el mundo quería traer las cosas al restaurante, pues, Claro. y no podíamos comprarle. Todo, claro. Somos un restaurante pequeño. Y ahí empezamos con mi mamá a motivar a la gente que lo lleva al mercado. Y el cambio es brutal. Y por ejemplo, este cambio de hacer de que estos productos se incorporen al mercado, o sea, ¿lo hacen en acompañamiento de una entidad pública o todo No, tú no, no. por tu cuenta? Nosotros, O sea, es lo que te decía, una vez generamos la necesidad de comer, cuando claro. damos alternativas O sea, de cómo se puede utilizar el eso, producto. O sea, eso es lo que eso tú genera hiciste. comercialización Claro. y eso genera economía. Ya. Ese es un proceso. Y por ejemplo, y ese proceso tal vez tú no has pensado llevarlo como ya a las ciudades un poco más grandes. Es que ya está, es que ya está. Justamente en 2015 hubo el congreso, uno de los congresos más grandes que había en tema gastronómico en Ecuador, que era Latitud Cero. Ya, era curioso porque es que viene un montón de historias. Porque en el año anterior a 2015, que yo nos participamos de Latitud Cero, participó Pablo Pavón, mi amigo ecuatoriano que estaba en el Bulli. Entonces sale en portada del periódico, dice, el único ecuatoriano que ha estado en el Bulli, y lo van a tener como ponente en Como el Congreso, ponente. como por eso. Y mi hermana toda es bien, es Bien bien, enojados. ajá, manda una carta Claro. a la organización, dice, no, señores, no es el único ecuatoriano, ha habido 3 ecuatorianos, que Samuel, Mariana,
Pablo Parón, y hay otra persona más que estuvo después. Claro. Pero ese tiempo éramos solo nosotros, ¿no? Y claro, nos respondí, y claro, que si es que invitan a él, tenían que invitarnos a nosotros también, pues. Claro. Bueno, al final del día todos son parte de Claro. él, ¿no? Y nos responden, no, dice, claro, es para invitarles al Congreso Relativo Cero, ustedes tienen que ir como expositores, o sea, pagando, Pagando. o tienen que tener una trayectoria para ir como expositores, o sea, no éramos nadie. Claro. Y bueno, ahí se quedó esa carta, ¿no? Y en 2015 nos invitan. Nos invitan. Y tú, ya no quiero. No sé, no sé si fue por esa carta o fue por, no sé. Pero yo después recuerdo que Mauricio Acuña, que organizaba ese evento, Ya. llegó alguna vez al restaurante, ¿no? Y comió, y ahí creo que poco se dio cuenta que estaba pasando allá, ¿no? Claro, es que bueno, yo creo que hay ciudades, ahorita por ejemplo Cuenca, ¿no? La mayoría del Ecuador regresa a mirar hacia Cuenca, regresan a mirar hacia Quito, a las propuestas que hay en Guayaquil, pero no tanto en lugares pequeños, Claro. pueblos como son Saragur. Claro. Entonces, es esto, ¿no? Tú llegas a hacer algo disruptivo en un sitio donde mucha gente no ubica en el mapa, o sea, no Claro. sé si la mayoría ha tenido la oportunidad de visitar, yo sí he tenido la oportunidad de visitar, pareció muy bonito. Y es esto, ¿no? Entonces, por eso creo que hay este desentendimiento Sí, de sí, que sí. no sabían que existía la propuesta. Y yo también bueno, yo obviamente soy mucho más chiquita, pero he ido aprendiendo y, por ejemplo, de tu propuesta, ponle que me enteré hace unos 4 años apenas. Y es algo que tú has venido trabajando hace más de 10 años. O sea, estamos hablando desde el 2012 que regresaste. Entonces, creo que es algo que tiene mucho, mucho que ver, pero también la manera en la que tú le diste este valor a los productos. Me recuerda mucho este tema de antes cómo no se comía papa o cómo se daba esto para los animales, o sea, y aparte es el valor nutricional, justo de lo que conversamos antes, tú dices, no, yo trato de no comer ultraprocesados, obviamente tienes una súper ventaja de tener tus huertos, tus producciones, pero ¿cómo tú le hablarías a la gente en el tema nutricional de cómo tú te alimentas, o sea, la importancia de eso? Es que aparte del tema nutricional, que es algo más técnico, vamos a llamar, ¿no? Que puede haber alguien que sepa realmente el tema nutricional, pero yo sí puedo darte un énfasis, un enfoque en el tema de cómo educarnos, ¿no? O sea, cómo hacemos para que cuando vayamos al restaurante esperemos algo más que como comemos en casa. Yo siempre pongo el ejemplo de que si nosotros en la casa no cogimos nuestros ingredientes del mercado frescos en su estado óptimo y nos preparamos una ensalada bonita, o sea, con sus hojitas, con su mashua, con su oca, bien puestita, y nos ponemos en la mesa a comer con nuestros cubiertos, con un protocolo, ¿no? Con algo que realmente sea bonito, ¿no? Es un proceso que se llama en este caso, ¿no? Educación gastronómica, ¿no? ¿Tú crees que hay cultura gastronómica ya? Cultura gastronómica. ¿Tú crees que, o sea, ahorita, tú me dices, no, yo vine en 2012 y para mí no había cultura Ah. gastronómica en Ecuador. ¿Tú crees que ahorita en 2024 hay cultura Se va generando, gastronómica se va en Ecuador? generando cada vez más. Sí. Porque es un proceso, ¿no? Entonces, Claro. cuando uno va a un restaurante ve que hay algo más, tú también poquito a poco, indirectamente, tú lo vas replicando en casa, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer en Saraguro, ¿no? Nosotros, mira, es algo tan sencillo que nosotros hicimos y sigo haciendo un yapingacho de mote. Ahora puede ser normal, ¿no? Claro. Pero hacerte un yapingacho de mote hace 10 años atrás era generar otra alternativa a cómo utilizar el maíz. Claro, y que no sea de papa. Y que no sea de papa, y que no sea comer mote tal cual, ¿no? Entonces, pelado, ¿no? Entonces, hacer un yapingacho de mote daba curiosidad por la textura, por la forma que te presentaba, y eso puede hacer en casa, no es que lo puedas hacer solo en el restaurante, ¿no? Y eso hace que genere, digamos, una nueva ola, digamos, de comer alternativas, ¿no? Y a eso de cómo vamos. utilizar este tipo de productos que da el suelo aquí en Entonces, Ecuador. el momento que estamos comiendo estos productos de una alternativa, dando una alternativa como cocineros, estamos generando una buena alimentación, pues. Claro. Y así va con todo, yo que sé, una mashua. Una mashua, ¿cómo ¿Qué es eso? Una mashua es un tubérculo. Y yo, perdón. Una mashua es un tubérculo que tiene un toquecito como que a jengibre, un toquecito picante. Normalmente en nuestras casas utilizamos encolada, se hace encolada, se deja madurar muchísimo, se deja al sol para que se haga como una pasa y luego esto se hace una colada. Es una colada especial, bien especial, tiene un saborcito diferente, ¿no? Y yo pensaba, digo, pero solo mashua encolada, no puede ser, ¿no? Y yo empecé a probar cruda y a mí me recuerda mucho al jengibre o al wasabi. Por el toquecito picante, por ¿no? el toque picante y me acuerdo en uno de los congresos en Guayaquil le presenté un sushi, una versión de sushi con trigo, con cuy y mashua rallada. Ok. Entonces como que buscas formas de hacer.
Y bueno, eso es tendencia, ¿no? Utilizar, por ahora utilizamos mashua en curtida, yo lo utilizo solo en crudo, le rayo finito y le encurto, por ejemplo. Claro, por el toque picante y... Te no, da ese... no, súper rico de ley, Ajá. me imagino. Eso sí, no, no lo tengo en la cabeza, es un sabor que no lo tengo Entonces, mapeado. entonces como que van los procesos que van cambiando. Claro, es como que yo creo que tú le estás dando este valor y esta reinterpretación, o sea, a los ingredientes de la tierra, o sea, Locales. indígenas. Ajá. Ajá. Entonces, para ti, esto me imagino que ha sido como la mayor importancia. Y qué bueno, o sea, que se haya ido construyendo también este tema de la cultura gastronómica en Ecuador. O sea, sí se ve cada vez más, pero bueno, en el hecho de que tú apostaste a un sitio más pequeño como Saraguro, y trajiste, como te digo, como al principio tú dijiste, no, esto de, no, mis papás, bueno, dijeron esto, pero yo creo que lo aprendido no, nadie te lo va a quitar. Sí. Y bueno, ahorita como docente también el tema del enseñar, me imagino que es algo que te apasiona. Y es esto, ¿no? O sea, el formar a los futuros cocineros ecuatorianos para que no se pierda esta identidad y no se pierda más que nada estos ingredientes que yo creo que la mayoría de personas en la zona, las nuevas generaciones, no van conociendo. Como la mashua, ¿qué otros ingredientes no tan tradicionales tú crees que se dan, por ejemplo, en la zona de Saraguro especialmente? En Saraguro, yo creo que le damos toda la parte andina, tenemos más o menos una similitud en ingredientes, ¿no? Por la altitud, por el microclima. Entonces, se puede encontrar, creo que en todos lados, ¿no? Pero son ingredientes como que no se conocían mucho, ¿no? Las ocas, las mashua, los mellocos, las achocchas. Justo este fin de semana estaba en Santo Domingo. Hay un montón de ingredientes que no conocía, diferentes tipos de habas, diferentes tipos de porotos. Entonces, es un descubrimiento diario de los productos, ¿no? O algo muy especial de Saraguro que te puede decir, por ejemplo, la hoja de nabos, de chacra, que debe crecer en todas las chacras, pero no se utiliza. Pero para nosotros es un ingrediente que siempre se ha utilizado, ¿no? ¿Y en qué lo utilizas? Yo hago una versión, por ejemplo, el nabo, siempre en nuestra cultura se utiliza con papa, se no Claro. utiliza puré de papa con nabo, Sí, pero... mi abuela también las... Ajá, ¿ve? Entonces, Sí. pero en España hay un plato que se llama el trinchat, es papas con coles. El Ok. trinchat se come con butifarra negra. Y en mi pueblo o en la época de desierve del maíz se cultiva muchísimo nabo y se hace una comelona porque es minga, ¿no? Entonces, no es lo que yo interpreto es que yo hago unas papas con nabo, ya pingachos de papas con nabo, con una reducción de nabos, ya, y morcillas de Saraguro, que es igual de sangre. Es como que la reinterpretación de un plato que comí hace años. Pero adaptado a la Ajá. cocina ecuatoriana. Y por ejemplo, en el tema de, bueno, uno sabe que a veces el valor de, o sea, en España como hay esta cultura gastronómica, el valor monetario es retribuido a la investigación, al esfuerzo que hay detrás de las cocinas. ¿Tú en ese sentido sientes que, por ejemplo, al estar en Saraguro, la gente, cómo ha sido este tema? O sea, ¿sentiste un choque por el tema Sí. monetario? O sea, de que la gente te pague En lo que es. Saraguro hay alrededor de 60 restaurantes. Ya, nosotros somos el que quizás no estamos dentro de Del rango de precios Ajá. normal. Entonces un almuerzo está entre los 2.50 3, ¿no? Claro. Y mi plato, el más económico de mi carta, está entre los 8. Tengo una carta de tapas que es más económica, pero si hablamos de parte gastronómica, el más barato era 8 11 dólares. ¿A dónde voy? Que un cuy en un restaurante de pueblo, de nuestro pueblo, se puede costar por 3.50 4. Wow. Y mi cuy, en mi carta, estamos a 24 dólares. Claro. Entonces, ¿tú qué Sigue piensas? siendo más barato que Cuenca. Ya, pero o sea, ¿a dónde voy? O sea, Claro. ¿Por qué tengo que pagar más por esto? Eso es lo que la gente piensa, claro. ¿no? O sea, ¿por qué tengo que no pagar $3.50, sino por qué tengo que pagar 24 $24? Y ¿Y cómo así- tú explicarías eso? es lo que se llama ahora la trazabilidad, ¿no? Claro. O sea, de cómo hacemos para que ese producto llegue hasta la mesa, ¿no? Y eso es lo que intento yo, digamos, Comunicar. comunicar, ¿no? Y eso es lo que hicimos, lo que te contaba antes en 2014, en 2015. En este congreso yo pude presentar, pude explicar qué estábamos haciendo, cómo estábamos haciendo y cómo estábamos trabajando. Claro, aparte de tus técnicas, eso es sostenibilidad. Claro, entonces eso Porque lleva a tú tienes una la ola, trazabilidad. eso genera una ola de nuevos cocineros, ya, y una nueva tendencia de utilizar el producto local. Si te das cuenta que todos los restaurantes ahorita, Utilizan producto local. ajá, pero eso a partir de 2015. Claro. ¿Qué pasó con Quito, perdón, con Urco, con Daniel Contreras que está acá, Con Dani de con Dos Sucres. nosotros?
Y tú, por ejemplo, en ese punto también, ¿tú crees que al hablar de cultura gastronómica que tú me dices, ¿no? Que ya has visto un progreso y que es algo que se va desarrollando y que obviamente tiene que crecer mucho más? O sea, ¿tú crees que el paladar ecuatoriano ya está desarrollado para apreciar este tema de la alta cocina o todavía no? Yo O le sea, veo, es un problema, digamos, de valoración, a lo que íbamos al inicio, ¿no? De valorar lo que es nuestro, ¿no? ¿Te das cuenta que en Ecuador no tenemos plato representativo? claro, ¿no? Porque si decimos, bueno, hay mucha gente que dice el encebollado por lo que, el rédito que se le ha dado, pero obviamente creo que la gente de la sierra Pero no no se estamos, identificaría con ese pero no plato. estamos convencidos, ¿no? Claro, A eso no. es lo que voy. Es que si nosotros no nos convencemos de lo que nuestro es bueno y es especial y es único, nunca vamos a llegar a entender ese tema. Es por eso que los franceses tienen un vino que te pueden pagar 5.000 euros y para mí, pues, bueno, yo no pagaría ahora. ¿Por qué? Pues yo te cuento el guajango que yo sirvo en mi restaurante, ya que es un fermento que sale de un penco que tiene que vivir de 8 a 15 años y me da alrededor de unos 30 litros en su vida, en En los su 15 vida. años, y muere, y yo tengo que vender, y estoy vendiendo este guajango a $2 la copa. ¿Entiendes? Claro. Es porque nosotros mismos No, no no le le damos, damos el claro, valor. no le damos el valor. O sea, y si nos podemos a pensar que este penco murió después de 15 años para nosotros tomarnos la bebida, Claro, para darnos 30 litros, que es nada. que es nada. Es nada, O sea, la ponte a pensar verdad. si un viñedo te da cada año y tú puedes vender a $5.000 una botella, que el año que viene vas a tener otra vez 5.000 botellas más, te venden a $5.000. ¿Cuánto tendría que valer nuestro fermento de guajango? Muchísimo, ¿no? Muchísimo más. Entonces, nosotros mismos no le damos el valor suficiente, pues, y por eso es que, digamos, nosotros como ecuatorianos no acabamos de dar sentido a nuestra gastronomía. Y Porque somos, no le damos el valor que no se damos el valor merece. que merece, ¿no? Y así pasa con todos los productos. Ya, yo te hablo de una mashua, de de una jícama, que tiene que estar un año creciendo, y al Bueno, año les... cuánto tiempo se demora en producir? Claro. Aparte, bueno, de que tú me dices que... Ya, bueno, aparte de que, por ejemplo, este ciclo, yo sí vi el tema de este penco gigante, Ujú. sí lo vi. Nos llevaron a ver cómo sacan. Y obviamente, como tú dices, ¿no? En México, por ejemplo, se da el tema de los mezcales y cuánto puede llegar a costar un mezcal. Y aquí, vuelta, no he visto gente consumir esa bebida. También yo era la primera, personalmente era la primera vez que la probaba. Ujú. Me pareció una bebida súper interesante. Pero sí, o sea, como que, ¿cuál fuera, ahorita ya, como, cuál fuera tu consejo o qué harías tú? Como, bueno, tú ya lo estás haciendo, ¿no? Dándole el valor. Pero ¿cómo harías este llamado a las personas para que le den el valor al producto ecuatoriano que en realidad se merece? Es la difusión. Es que Difusión. es la gente de cómo llegar a la gente para que lo conozca. ¿Te das cuenta que no hay libros ecuatorianos de cocina? No, actuales no. O sea, bueno, hay, pero muy pocos. Y eso conlleva que no hay investigación. No hay investigación. Y no hay investigación, no damos valor. Ok. Entonces, la nueva generación, esta nueva ola que tiene que salir de aquí un tiempito, porque nosotros ya hemos puesto el hombro nosotros ya. Por ejemplo, yo siento que soy jovencísimo todavía y yo sé que tengo que hacer un montón de cosas más. Pero llega un punto que dices, bueno, yo he puesto el hombro, ¿no? Ahora tienes la siguiente generación tiene que dar ese paso más, ¿no? En la Digamos, investigación investigar, especialmente, ¿no? claro, investigar, esa investigación difundir y una vez ¿Qué es lo que difundir, hacen? Lo que han hecho muchos de nuestros países vecinos, claro, Colombia, Perú. claro. Ellos han hecho mucha investigación sobre los productos de la zona y en Ecuador, bueno, creo que se ha normalizado tanto, ¿no? El tomate de árbol, por ejemplo. O ¿Sabes sea, cuánto? Has estado en España, ¿no? todavía no. No, en Todavía no. España, el tiempo que yo estaba allá, ¿sabes cuánto valía un tomate de árbol? En México, un tomatito de este porte valía, cuando estaba, valía como 70 centavos Ya, en España valía 5 euros un tomate así, de árbol. de árbol. Claro. Y era súper especial. O sea, Sí. era que los grandes restaurantes utilizaban el tomate de árbol para hacer su elaboración. Claro, pero los otros pequeños no podían. Y aquí nosotros, pues, yo voy a la casa ahorita, me como unos 10. 10 tomates. Sí, y es como esto, ¿no? El tomate de árbol, o sea, desde cosas como tan simples que da la tierra, como tú dices, como el maíz. O sea, como que cuánta variedad de platos se podría formar a partir del maíz, de la papa, que también tenemos bastante variedad. Es no esto, ¿no? De lo que hacen con, o sea, No, reinventarse con estos platos. y eso conlleva, digamos, a seguir recuperando ingredientes o seguir promoviendo el consumo y el Claro, cultivo. los mellocos, por ejemplo. Claro.
Mira, Casi nadie los consume. nosotros ¿no? cuando vivíamos antes de la migración, nosotros teníamos 17 variedades de papa. En casa sembrábamos. Ahora sembramos una, dos. ¿A dónde voy? Es que si nosotros les seguimos dando valor, pero ya no serán dos, irán sumando otra vez más esas papas, se vayan recuperando, ¿no? Que están por ahí todavía guardaditas, ¿no? 17. 17 variedades solo en mi casa. Y hace un año, hace los primeros años que estaba acá, yo colaboré con un antropólogo que vino a estudiar el tema de maíz. Solo en Salaguro habían 6.000 variedades. ¿Cuántas? 6.000 variedades. Ok. De Solo las en Salaguro. cuales se comercializan una, ¿no? Una o O dos. sea, se comercian todas, pero no se les da el valor. Claro. A lo que voy. Es que cada maíz son diferentes. Y cada maíz sirve para una cosa. Y que con cada maíz se pueden crear muchos platos Ajá. más. Ok, increíble. La verdad que gusto conocerte. O sea, como que bueno, yo también pienso esto, ¿no? El hecho de que lo que me he dado cuenta también es que la cultura ecuatoriana a veces prefiere ir a pagar mucho más fuera, en restaurantes de fuera, que en restaurantes locales. Entonces es esto, ¿no? Como hacer el llamado a que la gente vaya a este tipo de restaurantes porque es el sustento de ustedes. O sea, es Así como es. tú dices, el apoyo. O sea, va desde aquí adentro para que ustedes puedan seguir creciendo con el tema de propuestas, hasta con el tema de investigación. O sea, porque estos restaurantes grandes pueden tener este tema de investigación, es obviamente cuánto paga la gente por comer ahí, que les da para poder tener meses investigando los productos que van a utilizar en cada temporada. Entonces, obviamente, el apoyarles a ustedes es consumiendo local, yendo a este tipo de restaurantes que utilicen productos locales y que, como tú dices, que le den el valor al producto ecuatoriano que se merece. Entonces, ahorita ya vamos a ir por las preguntas finales, que son como unas preguntas generales que les hago a todas las personas que nos acompañan. Y es como, ¿qué plato te hace sentir en casa y por qué? ¿Qué plato va a asistir en casa y por qué? Esta me pone una pregunta súper difícil. Un plato. Ya, solo Porque uno. como ya vivo, recién me independicé y vivo en mi casa, y también considero casa de mi mamá, entonces se me complica. Pero una de las cosas que quizá me identifico mucho porque o me gusta mucho, ¿no? Y es parte, en este caso, de todo lo que hemos hecho es el queso, ¿no? Entonces todo lo que podamos hacer con queso de Saraguro Ya, es algo muy representativo para mí, ¿no? Y lo que te comentaba, ¿no? el puré. El puré de papas con queso, ¿no? Ya, ese es el que te hace sentir en casa. Que ya no puedo comer mucho, pero... Que ya no puedo comer mucho, pero es el que te hace sentir Sí, en sí, casa. sí, sí, sí. Chévere. Y la última pregunta es, ¿cuál fuera tu última comida? ¿Cuál quisieras que fuera tu última comida? ¿Cuál quisiera que fuera mi última comida? Che, me pones difíciles las preguntas. Oye, de verdad, nunca he planteado esa pregunta. Pero quisiera hacer un plato mío que mezclara Todo lo que te gusta. mis dos vidas. Mi vida en España y mi vida en Ecuador. Entonces podría ser un mar y montaña. Un mar y tierra, como se En conoce lo que acá. fue, claro, un plato que refleje lo que fue tu vida. Sí. Increíble. Bueno, no, y aparte eres cocinera, pues es fácil crear ese plato. Me podría cocinar yo y acabar ya. Y bueno, ya con esto acabamos. Con esto, este es mi último plato. Qué bueno. Sí, Qué sí, gusto. sí. Igualmente, no sé si quieres dar algún mensaje para terminar. Sí, o sea, sí, es verdad. Digamos, yo creo que esto va enfocado bastante también a la gente que se dedica a la gastronomía, ¿no? Y que le gusta comer, que le gusta viajar, que le gusta conocer, ¿no? Y sobre todo, pues, la gente que va a los restaurantes, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, la gente de fuera, extranjera, sí lo hace, ¿no? De informarse, de ver un poquito más para ir preparados a un restaurante, ¿no? Y poder tener la mejor experiencia, ¿no? Que tengamos esa curiosidad de conocer, ¿no? Conocer nuestro país, conocer nuestra gastronomía, de tener curiosidad, digamos, de conocer nuestros productos, y eso va a hacer que vayamos avanzando más rápido a lo que queremos llegar, ¿no? A que llegue ese boom total de la gastronomía ecuatoriana, ¿no? Y solo depende de nosotros, depende de los mismos consumidores para que nosotros los cocineros pues podamos seguir avanzando, ¿no? Claro. Sin ustedes o sin la parte que viene a valorar lo que hacemos, pues nosotros no sirve de nada lo que hagamos nosotros, no. Aunque hagamos la mejor propuesta del mundo, si no tenemos clientes, pues No viven. Entonces, en resumen, el mensaje sería, pues, comamos nuestros productos locales, demos ese valor y salgamos a comer. Qué bueno. Qué gusto, Samuel. Así terminamos y increíble tenerte por aquí. Espero nos podamos ver en una próxima ocasión y muchas gracias por tu A tiempo. ti, muchas gracias. Chévere.